Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial en el que hablaremos sobre los food maps. Mi nombre es Sara Karime García Carrera, estudiante de nutrición de quinto semestre, y hoy estaré contigo para hablar sobre este tema que se ha hecho muy viral en los últimos años, especialmente en el mundo de la nutrición clínica, que como te acabo de comentar es mi campo de estudio, también en las enfermedades gastrointestinales. Ok, los food maps, no sé si alguna vez lo has escuchado, pero antes quisiera comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que comes algo aparentemente normal o algo que hasta podría decirse que es saludable, pero no debería de hacerte daño, ¿no? Y minutos después te sientes inflamado, con gases, incómodo o incluso hasta con dolor intestinal. Si te ha sucedido eso, déjame decirte que no estás solo. Millones de personas en el mundo experimentan síntomas gastrointestinales después de comer, y muchos de estos casos los responsables son los food maps. Pero antes de entrar a fondo, quiero aclarar algo importante. Este no es un episodio para satanizar alimentos ni promover restricciones innecesarias. Al contrario, quiero ayudarte a entender desde evidencia científica qué son los food maps, por qué afectan a ciertas personas, cuáles son los alimentos que los contienen, en qué situaciones se recomienda una dieta baja en food maps y por qué esta dieta no es para todas las personas ni se debe hacer sin orientación. Hoy vamos a desmenuzar este tema paso por paso, con calma, explicando con ejemplos, estudios científicos, mecanismos fisiológicos y también recomendaciones prácticas. Así que prepárate, ponte cómodo, toma agua, respira profundo, porque vamos a comenzar. Bueno, empecemos con una breve introducción. Los food maps son carbohidratos fermentables de cadena corta que pueden provocar síntomas digestivos en personas sensibles. Su estudio ha tomado relevancia debido a su impacto en condiciones como síndrome de intestino irritable. Comprenderlos ha permitido identificar las causas de distensión, dolor abdominal, gases, diarrea o estreñimiento. Esto también nos permite entender por qué a veces nosotros creemos que estamos con una dieta correcta y no es así, porque no es la dieta correcta para nuestro organismo. Y tal vez te preguntarás, food map, ¿qué es esa palabra tan rara? Bueno, viene de un acrónimo en inglés que significa fermentable, oligosacárido, disacárido, monosacárido, A de ant en inglés, P de poloide. Y lo voy a explicar de una manera clara para que tenga un poco de sentido fisiológico. Los food maps son carbohidratos de cadena corta que tienen dos características principales. Uno, absorben mal o de forma incompleta en el intestino. 2. Son fermentados rápidamente por las bacterias del colon. ¿Y esto qué significa para mi cuerpo?, te preguntarás. Bueno, aquí va un ejemplo. Imagina que comes un alimento alto en FODMAPs. Ese carbohidrato, en lugar de ser absorbido eficientemente en el intestino delgado, sigue su camino hacia el intestino grueso. Ahí las bacterias comenzarán a fermentarlo y esa fermentación produce gases, que podrían ser hidrógeno, metano y dióxido de carbono. Además, como estos carbohidratos son osmóticamente activos, jalan el agua hacia la luz intestinal, lo que puede causar diarrea o urgencia para ir al baño. Por eso, en personas sensibles a los food maps, pueden generar inflamación, gases abundantes, distensión, dolor abdominal, diarrea o todo lo contrario, que es estreñimiento. Un artículo muy citado en este tema, publicado en Gastroenterology, llamado Mechanism Underlying Symptom Generation in IBS, explica exactamente cómo estas moléculas afectan el tránsito gastrointestinal y cómo en personas predispuestas desencadenan síntomas intensos. Algo importante, los food maps no son malos, no son tóxicos ni dañinos en sí mismos. De hecho, muchos de ellos funcionan como probióticos en personas sanas. El problema surge cuando los intestinos son más sensibles o el sistema digestivo no los tolera y hace bien estas fermentaciones.
En esta diapositiva vamos a profundizar en la clasificación general de los FODMAPs, es decir, los diferentes tipos de carbohidratos fermentables que pueden generar síntomas gastrointestinales en personas sensibles. Aunque a veces se habla de los FODMAPs como un grupo homogéneo, en realidad representan varias categorías, con características químicas distintas y efectos ligeramente diferentes en el sistema digestivo. Primero, debemos de recordar que la palabra FODMAP es un acrónimo que viene de fermentable oligodimonosacárido y poliol. Esto quiere decir que incluye 4 grandes grupos de oligosacáridos y los disacáridos, los monosacáridos, los polioles. Estos carbohidratos tienen en común que son de cadena corta, se absorben estos se absorberán en el intestino delgado. Son fácilmente fermentados por bacterias del colon. Ahora, ¿cuáles son? Primero serían los oligosacáridos fructanos y GOS. El primer grupo son los oligosacáridos, que se dividen en fructuanos y los GOS. Los más importantes de este grupo es que no pueden ser digeridos por enzimas humanas, así que pasan directamente al colon, donde se fermentan y por eso muchas personas con intestinos sensibles presentan gases o inflamación cuando consumen estos alimentos. Los disacáridos, que sería la lactosa, es el segundo grupo y la tolerancia depende mucho de la actividad de la enzima lactasa. Cuando esta enzima es baja, la lactosa no se absorbe correctamente y también puede causar síntomas. Pero aquí solo estamos ubicando el grupo. Más adelante veremos a detalle cuándo es relevante. Monosacáridos. Fructuosa en exceso. En tercer lugar tenemos a estos, que van a tener una mayor cantidad de glucosa. Este desequilibrio dificulta la absorción y puede provocar molestias digestivas en personas sensibles. De nuevo, más adelante veremos ejemplos concretos. Los polioles, que serían alcoholes de azúcar, como el sorbitol o el manitol. Estos compuestos se absorben de manera lenta y también generan fermentación, lo que explica por qué pueden desencadenar varios síntomas. De manera general, los FODMAPs se dividen en estos 4 grupos: oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Cada grupo tiene características propias y esta organización nos permite entender mejor cómo afectan el sistema digestivo y cómo trabajaremos más adelante. Ok, en esta diapositiva vamos a profundizar de los tipos específicos de FODMAPs. Antes solo vimos su clasificación general, pero ahora quiero que entendamos con más detalle qué caracteriza a cada grupo y por qué se comportan de una manera particular dentro del sistema digestivo. Algo importante es que todos los FODMAPs tienen ciertas características. Son carbohidratos de cadena corta, se absorben mal en el intestino delgado y se fermentan rápidamente en el colon, pero cada tipo tiene un mecanismo ligeramente diferente, que explica por qué algunas personas presentan más síntomas con un grupo de alimentos que con otro. Así que aquí vale la pena desglosarlos con calma. Ok, empecemos con la fructuosa. Monosacárido fermentable, que se va a presentar en frutas, miel y ciertos endulzantes, pero lo más importante aquí no es su presencia, sino cómo se absorbe. La fructuosa utiliza un transportador específico en el intestino delgado y este transportador funciona mejor cuando la fructosa viene acompañada de glucosa. Tal vez esa la has escuchado. Por eso, cuando un alimento tiene más fructosa que glucosa, su absorción disminuye notablemente y cuando la fructosa no se absorbe, continúa su camino directamente hacia el colon, donde se fermenta y puede generar síntomas como gases, distensión y cambios en el intestino. La velocidad con la que se fermenta la fructosa es bastante rápida y en personas con sensibilidad intestinal esto puede generar hinchazón inmediata. De aquí viene la frase de comí fruta y al ratito ya estoy inflamado. ¿La has escuchado? Ahora nos detendremos un poco más en el segundo tipo de FODMAP, que es la lactosa.
La lactosa es un disacárido, lo que significa que está compuesta por dos azúcares unidos, glucosa y galactosa. Para que este azúcar pueda absorberse correctamente en el intestino delgado, necesitamos una enzima muy específica llamada lactasa, que se encuentra en las células de las vellosidades intestinales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la lactasa es insuficiente? Bueno, pues cuando los niveles de lactasa son adecuados, la lactosa se separa en sus dos componentes y absorbe sin generar ningún problema. Pero cuando la lactasa es baja, la lactosa no se puede descomponer. Esto significa que este disacárido pasa intacto hacia el colon, donde las bacterias empiezan a fermentarlo. La fermentación de la lactosa puede generar varios síntomas característicos: gases excesivos, digestión rara, distensión abdominal visible, ruido intestinal, diarrea por efecto osmótico y cólicos abdominales. Este proceso, además de ser incómodo, puede ser muy rápido. Algunas personas sienten molestias pocos minutos después de consumir lácteos. La intolerancia a la lactosa no es igual en todas las personas. No se presenta igual en todas las personas y es por la actividad de lactasa, que puede ser alta, media, baja o prácticamente nula. Y eso determina la tolerancia individual. Por ejemplo, algunas personas pueden consumir leche sin problemas, pero reaccionan a cantidades muy grandes. Otras toleran yogurt o quesos madurados porque la fermentación reduce la lactosa. Y también existen personas que incluso con pequeñitas cantidades desarrollan síntomas intensos. Esto hace que la lactosa sea un FODMAP variable, por lo que depende mucho del contexto biológico de cada persona y del estado del intestino y también de su microbiota. Ahora, ¿por qué la lactosa entra en la clasificación de FODMAP? Bueno, pues porque se absorbe de manera incompleta cuando la lactasa es baja y también porque es altamente fermentable una vez que llega al colon. No todas las personas son intolerantes a la lactosa, pero en el manejo clínico, especialmente en el síndrome de intestino irritable, este disacárido puede ser un detonante importante de los síntomas, por lo que durante la fase de eliminación se reduce temporalmente. Ahora, la lactosa como FODMAP en la práctica. Lo interesante de la lactosa es que, a diferencia de otros FODMAPs como los fructanos, aquí sí hay alimentos que pueden ser bien tolerados gracias a procesos como la fermentación o la maduración. Por ejemplo, los quesos duros suelen tener muy poca lactosa. El yogurt contiene bacterias que ayudan a digerir la lactosa y existe leche reducida o libre de lactosa, que muchas personas toleran perfectamente. Esto nos va a importar más adelante cuando hablemos de reintroducción, porque muchas veces no es necesario eliminar todos los lácteos, sino identificar el nivel de tolerancia personal. Ahora, ¿por qué es importante explicarlo con calma a los pacientes? Bueno, también es crucial explicarle a los pacientes que la lactosa no es mala. No estamos retirándola por ser dañina, sino porque algunas personas tienen la capacidad digestiva no es suficiente para procesarla correctamente. Y algo que vemos mucho o que vamos a ver mucho en consulta es que la gente cree que ya no puede consumir lácteos nunca más, cuando en realidad el objetivo es evaluar la tolerancia, no prohibir un alimento. Ahora pasamos a otro grupo de los FODMAPs, que son los fructuanos y los oligosacáridos, también conocidos como GOS. Estos dos compuestos pertenecen a la misma gran familia de carbohidratos fermentables, pero tienen características particulares. Ahora, ¿qué son los fructanos? Los fructanos son cadenas cortas o medianas de moléculas de fructosa unidas entre sí, a diferencia de la fructosa libre, como la encontramos en algunas frutas. Los fructanos no se absorben en el intestino delgado, y aquí está el punto clave. La mayoría de los humanos no tenemos la enzima necesaria para romper estos enlaces, llamada fructanasa.
Entonces, cuando consumimos alimentos ricos en fructanos, estos pasan prácticamente intactos hacia el colon. Una vez ahí, las bacterias intestinales los van a fermentar muy rápido. ¿Qué significa esto? Pues que van a producir gases y en algunas personas también puede haber dolor o urgencia intestinal, también alteraciones en el tránsito, como sería la diarrea. Es importante decir que los fructanos están presentes en alimentos muy comunes y especialmente los podemos consumir sin darnos cuenta. Por eso es uno de los FODMAPs más importantes en las personas con síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son los alimentos ricos en fructanos? Pues serían que el trigo, que sería pan, pasta, galletas, tortillas de harina, pan dulce y cereales. También está la cebolla y el ajo, que son los dos mayores desencadenantes. La inulina, que se agrega como fibra en muchos productos light o altos en fibra. Cebollín o espárragos y algunas frutas como la sandía. Y también se encuentran alimentos procesados, ya que usan muchos extractos de fibra tipo inulina o fructo oligosacáridos. Lo importante aquí también es recordar que la cantidad sí importa. A veces un alimento solo no es muy malo, pero si al combinarlo con una comida se utiliza pan, pasta, cebolla y eso va a sumar una gran cantidad de fructanos. Ahora, ¿qué son los GOS? Bueno, pues GOS significa galacto-oligosacáridos. ¿Ves por qué lo abrevio? Bueno, son otro tipo de carbohidratos presentes principalmente en legumbres y algunas semillas. A diferencia de los fructanos, los GOS están formados por galactosa, pero comparten la misma característica. El cuerpo humano tampoco tiene las enzimas necesarias para degradarlos. En este caso sería la alfa-galactosidasa. Al no poder descomponerlos, pasan al colon tal cual, donde son fermentados intensamente por la microbiota. Esto, pues de nuevo, va a producir gases y en especial van a ser hidrógeno y metano y puede provocar síntomas en personas con sensibilidad gastrointestinal. Los alimentos con más GOS son legumbres, frijoles, garbanzos, lentejas, habas y soya. Productos derivados como el tofu firme o algunas bebidas de soya o el hummus o pastas de legumbres, nueces y semillas específicas como los pistaches, y también los GOS son saludables en personas que no tienen la sensibilidad porque funcionan como prebióticos, pero en personas con intestino irritable pueden ser un detonante muy común. Ahora, ¿por qué estos causan tantos síntomas? Pues ambos van a compartir un mecanismo digestivo clave. No se absorben en el intestino delgado porque pues no tenemos las enzimas necesarias, viajan intactos hacia el colon. En fermentación producen grandes cantidades de gases y ácidos de cadena corta. Esto va a generar distensión, hinchazón y dolor y cambios en el tránsito. Además, como algunas de estas moléculas atraen el agua hacia el intestino, algunas personas experimentan diarrea, mientras que otras pueden tener estreñimiento por el metano producido. Y esto no va a ser un proceso dañino, pero sí es muy molesto para quienes presentan esta sensibilidad. Ahora, después de revisar los fructanos y los GOS, pasaremos a otro grupo que son los polioles, también llamados alcoholes de azúcar. Bueno, pues ¿qué son? Son carbohidratos que químicamente pertenecen a los alcoholes de azúcar, aunque es importante aclarar que no contienen alcohol etílico, por lo que no tienen ningún efecto relacionado con las bebidas alcohólicas. Ahora, se absorben de manera incompleta en el intestino delgado y esto ocurre por dos razones principales. Su absorción es lenta, por lo que utilizan un proceso pasivo que no siempre es eficiente, y las personas no siempre van a tener la capacidad para absorberlos.
Algunas lo toleran muy bien y otras tienen una absorción extremadamente limitada. Pues los más comunes son sorbitol, manitol, xilitol, maltitol, isomalt y eritritol, aunque este es el mejor tolerado en muchas personas. Los más problemáticos podrían ser el sorbitol y el manitol, porque su absorción es particularmente baja. A ver, ¿en qué alimentos se va a encontrar los polioles? Te vas a preguntar. Pues en alimentos naturales se van a encontrar en frutas como la manzana, que sería y la pera, el durazno, la cereza, el mango, la ciruela, el chabacano y nectarinas. Estas frutas especialmente son ricas en sorbitol y en verduras como la coliflor, champiñones, aguacate que contienen manitol. Alimentos procesados serían chicles, caramelos, colorantes light, barras energéticas, productos para diabéticos, mermeladas light e incluso ciertos jarabes o salsas. O básicamente productos sin azúcar o sugar free. Estos van a contener xilitol, isorbitol, maltitol y isomalt, que suelen ser sustitutos de azúcar para dar el dulzor sin calorías o elevar mucho la glucosa. ¿Y por qué estos polioles van a causar los síntomas? Pues porque tienen un efecto osmótico que va a jalar el agua hacia el intestino y esto va a provocar una diarrea muy de emergencia. También por la fermentación en el colon, que pues ya sabes va a producir hidrógeno, dióxido de carbono y metano. Y la característica clave de los polioles es que la tolerancia es altamente individual. Como su absorción depende de procesos pasivos, dos personas pueden reaccionar muy distinto a la misma cantidad de sorbitol o manitol. Hay personas que pueden comer un cuarto de aguacate sin mayor problema y otras que presentan síntomas muy intensos con solo unas cucharadas. Lo mismo ocurre con las frutas como la manzana o la pera, pero algunas personas van a presentar síntomas inmediatamente. Por eso es la fase de reintroducción a la dieta del FODMAP, que veremos más adelante. Bueno, aquí coloqué una tabla sobre los alimentos para evitar en una dieta baja en FODMAPs. Debo aclarar que esto solo te lo puede recomendar un nutriólogo o un médico en dado caso. Bueno, pues, ¿cuáles son las frutas? Las frutas serían la manzana, la pera, el mango, las cerezas, las ciruelas, los duraznos y las sandías. Todos estos pueden contener exceso de fructosa o polioles, dependiendo del tipo. En verduras encontraremos la coliflor, los champiñones, los espárragos, la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo son especialmente importantes porque incluso en pequeñas cantidades pueden desencadenar síntomas. Los lácteos, que sería la leche, los helados y algunos yogurts, que son altos en lactosa. Esto no aplica para productos deslactosados o quesos duros, que sí pueden ser tolerados. Granos y cereales, que sería como el centeno y el trigo. En legumbres, que estas pues son las más comunes, que sería los frijoles, las lentejas, los garbanzos y la soya. Y también los azúcares o edulcorantes, que serían como los productos sin azúcar, que podían contener polioles como el sorbitol y xilitol. Por ejemplo, los chicles, chocolates light y mermeladas light, entre los más problemáticos para las personas con sensibilidad intestinal. Pero si tú quieres aprender un poco más sobre esto, podrías checar, hay muchas tablas aquí en el internet o en TikTok, en donde podrías checar las tablas y ver qué alimentos, si ya te mandaron una dieta de eliminación en FODMAPs, son los que debes de evitar. Muy bien, ahora que ya identificamos qué son los FODMAPs y qué alimentos los van a contener, vamos a hablar sobre algo fundamental. Tú tal vez te preguntes, Sara, pero ¿qué beneficios reales tiene seguir una dieta
en donde me podrían quitar muchos alimentos. Bueno, pues eso lo veremos un poco más adelante, pero aquí solo te daré los beneficios. Aquí quiero aclarar que no se trata de una dieta de moda ni una recomendación para todo el mundo. Es una intervención nutricional que debe de estar seguida o guiada por un especialista en el tema y va a utilizarse en contextos muy específicos y que cuando se aplica bien puede mejorar notablemente la calidad de vida del paciente. Bueno, pues empecemos. La reducción de síntomas gastrointestinales. Pues va a ser significativamente evidente porque va a mejorar síntomas como el dolor abdominal, distensión, gases, diarrea o estreñimiento. La literatura científica muestra que entre el 50 y 80% de los pacientes con síndrome de intestino irritable experimenta mejoría cuando siguen una dieta baja en FODMAPs, bajo la supervisión de nuevo de un profesional. Al disminuir la carga de carbohidratos fermentables se reduce la fermentación excesiva en el colon y se evita este efecto osmótico que provoca tanta molestia. Ahora, pues también a veces pasamos por alto que los síntomas digestivos impactan muchísimo en lo emocional, en la energía y en la rutina diaria. La dieta baja en FODMAP no solo reduce malestares físicos, sino que también mejora la calidad de sueño, la concentración, la tolerancia al estrés y la relación social con la comida. Muchas personas reportan sentirse más seguras para comer fuera de casa y regresar al trabajo sin interrupciones por urgencia intestinal e incluso realizar actividad física sin molestias. Y pues uno de los beneficios más importantes y pues menos mencionados es que esta dieta permite identificar de manera precisa qué grupo de FODMAP es el que causa estos síntomas. No todas las personas reaccionamos igual y eso quiere decir que hay quienes presentan síntomas intensos por fructanos y que no toleran bien los polioles y otros que solo responden a legumbres o a fructosa. La dieta baja en FODMAP ayuda a encontrar alimentos problemáticos, por así decirlo, en cada individuo, lo que permite diseñar un plan mucho más flexible y a largo plazo. Y pues esto nos va a mejorar pues no tener que eliminar tantos alimentos porque va a ser algo innecesario. Y pues sobre todo que ya no vamos a tener esa inflamación y sensibilidad visceral. Además de en el síndrome de intestino irritable, también puede ser útil en sobrecrecimiento bacteriano intestinal, colitis funcional, diarrea crónica funcional y algunos trastornos gastrointestinales postinfecciosos. No es un tratamiento para todos, pero sí es una herramienta muy efectiva que se selecciona correctamente. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del uso profesional de esta dieta. Sara, ¿en qué casos está indicada una dieta baja en FODMAPs? Porque esta no es una dieta que se aplique para toda la población. Recordemos que un plan alimenticio no puede ser estandarizado, tiene que ser personal para cada paciente. No se utiliza como una recomendación general, al contrario, es una herramienta terapéutica muy específica diseñada para situaciones clínicas donde los FODMAPs tienen un papel directo en la generación de síntomas, porque pues igual es muy difícil querer deshacerse de ciertos alimentos. ¿Cuáles son las enfermedades en las que podríamos utilizarlas? Bueno, pues en síndrome de intestino irritable, como lo estuve mencionando casi en en toda esta sesión, la indicación es más respaldada por evidencia y pues casi fue diseñada para esto. Distintos estudios han demostrado que reducir FODMAPs puede mejorar significativamente y bueno, esto en casi todas las enfermedades, dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea y urgencia intestinal. El beneficio que se observa mayormente en esta sería la diarrea, que ya no existiría, y el estreñimiento, porque pues va variando entre esas dos. El colon irritable postinfeccioso. Muchos pacientes que tuvieron una gastroenteritis o una infección intestinal aguda quedan con hipersensibilidad gastrointestinal prolongada por estos casos. Los FODMAPs pueden volverse un detonante muy importante.
el SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Aunque la dieta no es un tratamiento para eliminar el SIBO, sí se utiliza como una estrategia temporal para controlar ciertos síntomas. Esto va a ser en combinación con el manejo de un médico correspondiente y esto va a mejorar la tolerancia alimentaria y facilitar la recuperación del paciente. Diarrea funcional y distensión funcional. En pacientes que no cumplen criterios de síndrome del intestino irritable, pero sí presentan síntomas como diarrea crónica funcional y distensión y dolor, la dieta FODMAP puede ser una herramienta muy útil. Ahora, también en los trastornos digestivos en deportistas o personas con sensibilidad al ejercicio. Algunas personas presentan síntomas gastrointestinales durante el ejercicio, especialmente corredores o atletas de resistencia. En estos casos, una reducción temporal de alimentos altos en FODMAPs antes del entrenamiento puede disminuir gases y urgencia intestinal. También debe de haber una estrategia alrededor de competencias o entrenamientos intensos. También sirve para pacientes con enfermedades intestinales en remisión. No es un tratamiento para enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, pero cuando está en remisión y el paciente aún tiene síntomas como hinchazón o diarrea, sin inflamación activa, una dieta baja en FODMAPs puede ayudar a controlar el componente de estos malestares. También algunos casos seleccionados de intolerancia alimentaria no diagnosticada y cuándo no va a estar indicada. Es necesario que sepamos cuándo no debe utilizarse. No es para bajar de peso, no es para controlar la glucosa, no es para personas sin síntomas y no es para uso indefinido. Esta dieta tiene cierta duración y no es para pacientes pediátricos sin supervisión especializada. Siempre debe de aplicarse con acompañamiento profesional y con duración limitada en su fase de eliminación. Ahora, tal vez me has escuchado decir un poco sobre la eliminación. Pues sí es la primera fase de esto y lo voy a explicar. Tal vez esa palabra te asuste un poco. La primera fase es la eliminación y generalmente dura de 2 a 6 semanas, no puede durar más. En esta etapa se retiran todos los alimentos altos en FODMAPs, que son o podrían ser los que te enseñé en la tabla anterior, para permitir que el intestino se desinflame y pueda sanar un poquito y que los síntomas disminuyan. Es una fase muy controlada donde se eligen alimentos de la lista baja en FODMAP y el objetivo es observar cambios claros en el dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y distensión o gases. Es importante no prolongarla demasiado porque puede volverse restrictiva y afectar a la microbiota. La segunda fase es la reintroducción, que suele durar unas 6 a 10 semanas. Aquí se reintroducen los grupos FODMAP uno por uno, de manera ordenada y con porciones progresivas. Esta etapa es clave porque nos permite identificar cuál es el grupo que va a provocar los síntomas y qué cantidad es tolerada y cuáles alimentos son inocuos. Se hace de forma controlada, normalmente bajo la supervisión de un profesional, para evitar confusiones entre reacciones reales y pues coincidencias. Finalmente va a llegar la tercera fase, que es la personalización o mantenimiento. En este punto ya se conocen los alimentos y los FODMAPs que cada persona tolera o que no tolera. Se construye un plan alimentario personalizado que contiene y también pues adecuado para su vida o que sea lo menos restrictiva posible y respeta todas las tolerancias individuales. Esta fase es a largo plazo y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente, reducir síntomas y mantener una microbiota saludable sin restricciones innecesarias. Estas tres fases permiten que la dieta sea funcional, segura y basada en evidencia, evitando caer en restricciones permanentes que no son recomendables. Ahora las conclusiones. Los FODMAPs no son dañinos, solo provocan síntomas en personas sensibles. La dieta baja en FODMAPs es efectiva, pero debe ser temporal. No puede tardarse mucho en la dieta de eliminación, recuerden eso. Y debe ser supervisada, siempre acompañado de un profesional de la salud.
Siempre. Este es un trabajo escolar, así que no quieras hacerte una dieta en base a lo que escuchaste solo en este trabajo. Si eres una persona del internet que dio en este video, por favor no lo hagas y acude con un profesional. Va a servir también para permitir qué alimentos lo van a disparar, y también va a ser una herramienta terapéutica que va a ayudar a personas con las enfermedades que mencioné anteriormente. Ahora, esta es un poco de la evidencia científica que va a respaldar este video, y al final pondré algunas referencias. Eso es todo, bye bye, muchas gracias por acompañarme en este video.